Si eres empresario y tu intención es tener éxito con tu empresa sin tener que dejarte la piel en el camino, no te queda otra que ser productivo. Y para ser productivo, una de las cosas que necesitas sí o sí es seguir un método de organización que te ayude a conseguirlo. Ahora bien, al igual que no todos los vehículos, los locales y demás cosas se tienen por qué adaptar a ti, cuando hablamos de métodos de organización, pues pasa exactamente lo mismo. Que esta es una de las razones por las que muchas veces uno llega a la conclusión de que no va a ser capaz de organizarse nunca, porque da igual lo que haga y el sistema que se siga, que no se consigue la claridad y la productividad que se persigue. Y es que aunque muchos de los métodos de organización que existen son muy parecidos entre sí, lo cierto es que cada uno está pensado para un tipo de usuario en concreto. Y aunque yo no puedo saber qué tipo de método necesitas tú para lograr la máxima efectividad si no hablo antes contigo, lo que sí puedo hacer es darte las claves de algunos de ellos para que así sepas si a priori se podrían adaptar a tu estilo de vida o trabajo. En concreto, del que te voy a hablar hoy es del método GTD, que es el que con diferencia más se utiliza a nivel mundial y dicen además que es probablemente el mejor y más completo método de organización que existe. Así que sigue atento porque ahora te voy a contar sus claves. Bienvenidos al podcast de Negocios Perfectos. Soy Rafael Valero, consultor de gestión empresarial y productividad y mentor de empresarios. Y si eres un pequeño empresario, un autónomo o un emprendedor y quieres mejorar la gestión de tu empresa, estás en el lugar adecuado. Porque aquí vas a encontrar cada semana reflexiones, consejos, técnicas y estrategias basadas en mi propia experiencia que te ayudarán a convertir tu empresa en un negocio del que poder vivir bien. Si quieres consumir este mismo contenido en versión texto o en vídeo, puedes hacerlo en negociosperfectos.net/blog. Pero si quieres hacerlo más cómodamente mientras caminas por la calle, haces deporte o estás conduciendo, este podcast es para ti. Bienvenido. Como te decía, el método GTD está tan bien visto y aceptado a nivel mundial que incluso muchas de las personas que lo utilizan lo catalogan como el sumum de los métodos de organización. Y aunque también tiene sus detractores, porque ya te puedes imaginar que los tiene, estos basan sus quejas principalmente en que en ocasiones puede llegar a resultar un poco complejo. Algo que te puedo asegurar que es así porque yo mismo lo utilizo desde hace años y es cierto que algunas veces es un pelín cansino. Pero aún así merece la pena conocerlo e incluso probarlo, porque cuando le pillas el tranquillo, la verdad es que te aporta una sensación como de libertad que con otros métodos no es fácil de lograr. Este método fue desarrollado en los años 80 por un experto en productividad norteamericano llamado David Allen a través de un libro al que llamó Getting Things Done, que es de ahí de donde salen las siglas GTD, aunque en España se publicó bajo el título de Organízate con eficacia. Y la base principal del método está en que una persona necesita liberar su mente para poder enfocarse por completo en lo que sea que esté haciendo. Y para ello lo que propone es que se guarden las tareas y los proyectos que se tengan pendientes en un lugar específico fuera de ella y que sea siempre el mismo, de manera que no sea necesario recordar nada de lo que se tenga por hacer. Y es que este hombre afirma que nuestra memoria es del todo ineficiente basándose en que ésta nos recuerda las cosas cuando mejor le parece, pero generalmente no cuando realmente las necesitamos. Que si lo piensas tiene toda la razón, porque seguro que te ha pasado alguna vez el estar, no sé, por ejemplo, trabajando en la oficina y de repente acordarte que tienes que comprar tomates, lechugas, pan o lo que sea. Que está genial que te acuerdes, no cabe duda, pero mientras trabajas en tu despacho o mientras vas conduciendo a visitar a un cliente, pues de poco te sirve acordarte de eso, porque no puedes hacer nada por solucionarlo, ¿verdad? La cuestión es que cuando sales del trabajo o acabas con el cliente, te acuerdas que tenías que comprar algo antes de llegar a casa, pero ahora ya no estás seguro de qué era concretamente lo que tenías que comprar. Así que lo que decides hacer es dirigirte al supermercado con el absoluto convencimiento de que cuando estés allí te vas a acordar. Cuando llegas, como sigues sin acordarte, lo que piensas es, bueno, voy a ir recorriendo los pasillos mientras cojo otras cosas, que seguro que cuando vea lo que necesito me acordaré. Así que eso es lo que haces, empiezas a caminar por los pasillos y empezar a meter cosas en el carro. Y mientras lo haces, te acuerdas que tienes que cambiarle la cita al coche y también que tienes que llamar, por ejemplo, a un cliente para preguntarle que qué tal le fue el último pedido.
pero de los tomates de momento nada de nada. Es más, es probable incluso que te llegues a parar delante de los tomates y no darte ni cuenta. Al final das la compra por finalizada sin haber cogido los tomates, pero con la sensación de que te falta algo que no sabes lo que es. La cuestión es que pagas la cuenta y te marchas a casa. ¿Y cuándo es que te acuerdas de los dichosos tomates? Pues normalmente cuando ya te has marchado del supermercado y volver supone más una molestia que otra cosa. Al final, este ejemplo que puede parecerte tan absurdo, pero a la vez tan cotidiano y realista, es por lo que David Allen opina, y seguro que a partir de ahora tú también, que no podemos depender de nuestra mente para organizarnos. Y por eso GTD aboga porque se disponga de un sistema organizativo completamente externo a nuestra memoria en el que podamos confiar plenamente y que nos permita recordar las cosas que hemos de recordar en el momento en que necesitemos recordarlas y no en otro, logrando con ello que nuestra mente obtenga la tranquilidad que necesita por saber que no se le va a escapar nada y que así nos podamos dedicar por completo a trabajar en lo que estemos haciendo en cada momento de una manera más eficiente y creativa. Y todo esto con el fin de que se adopte un estado que en GTD se denomina como de alerta perfecta y que parte de la filosofía de mantener la mente como el agua, que pretende hacer un símil con el agua en reposo y que en definitiva lo que quiere decir es que hemos de intentar siempre mantener nuestra mente transparente y limpia para que enfocarnos en lo que de verdad es importante y requiere de nuestra plena atención nos resulte mucho más fácil. Y pensándolo bien, la verdad es que no plantea ninguna tontería, porque al fin y al cabo nuestra mente es bastante buena para pensar y para temas creativos, pero como sistema de recordatorio la verdad es que deja bastante que desear. Y por mucho que intentemos engañarla, lo único que vamos a conseguir es estrés y preocupación. Por lo tanto, y según todo esto, podemos afirmar que la fuerza de GTD está en que se basa en unos principios que son lo suficientemente simples como para que cualquiera pueda aplicarlos, pero a la vez lo suficientemente complejos como para no dejarnos nada en el tintero. Pero también está en que la forma que tiene de centrarse en las tareas y no en el tiempo hace que sea mucho más sencillo decidir qué es lo siguiente que tenemos o queremos hacer y que nos podamos enfocar en ello al 100%. Ahora bien, al igual que con cualquier otro sistema de organización que sea decente, para implementar y dominar este método hay que adquirir una serie de hábitos que, si bien son algo estrictos e inflexibles, una vez interiorizados y aplicados correctamente, son los que te van a permitir multiplicar tu productividad de una manera que a bote pronto es difícil de imaginar. Y aunque así de primeras, ya solo por escuchar la palabra hábitos, hace que nos eche un poco para atrás porque da la sensación de que nos va a llevar un trabajazo, a la hora de la verdad tampoco es tan duro. Y de todas formas, el proceso tampoco es mucho más distinto que cuando, por ejemplo, quieres aprender a tocar un instrumento como el violín o a dominar un deporte como el tenis o el pádel, que evidentemente no es llegar y ponerte a dar raquetazos a la primera, sino que antes has de aprenderte una serie de técnicas que junto con la disciplina y la dedicación son las que te van a permitir conseguir un revés suficientemente decente o un sonido medianamente agradable. Además, tampoco es que estos hábitos sean completamente desconocidos, sino que en su gran mayoría son más bien habituales en la vida de cualquier profesional y lo único que hay que hacer en este caso es adoptarlos en el orden adecuado para que surtan su efecto. En cuanto a los hábitos que te comento, los tenemos de dos tipos. Mira, por un lado están los hábitos de control, que lo que te ayudarán es justamente a eso, a controlar. En concreto a controlar el día a día y también las tareas que tengas por hacer. Y son principalmente 5 que además son los mismos pasos o etapas del método y por eso quizá te vayan a ser un poco más fáciles de adoptar. Y son, mira, por un lado tenemos el hábito de recopilar, que este es el hábito más liberador de todos y consiste en sacar de tu cabeza y apuntar en un sistema físico externo y que siempre sea el mismo cualquier cosa que se te pase por ella. Que lo que te ayuda a este hábito es, como te he dicho antes, a no tener nada rondando en tu mente para que sí puedas concentrarte en cualquier cosa que estés haciendo. En segundo lugar tenemos el hábito de procesar, que consiste en coger todo lo que hayas apuntado en este sistema externo para que decidas si son tareas, proyectos, ideas o si simplemente no te sirve para nada. El tercer hábito es el de organizar, que es en el que decides dónde vas a meter todo eso que has procesado para que puedas elegir hacerlas en el momento que sea más oportuno para ti. Y para ello lo que te propone el método son 5 listas en las que vas a meter cada una de estas cosas en función a 3 tipos de tareas. Las tareas que tienes o quieres hacer cuanto antes,
las tareas que tienes o quieres hacer, pero que pueden esperar, y por último, aquellas tareas que son solamente deseo. En cuanto a las listas, nos encontramos en primer lugar con la lista de los proyectos, que es en la que debes anotar el título de aquellos proyectos que quieras o tengas que ejecutar en algún momento. Que sobre esto de los proyectos has de saber que en GTD un proyecto no es lo que habitualmente entendemos como tal, sino que por contra en GTD se le llama proyecto a cualquier resultado que para ser logrado, para que lo puedas conseguir, has de realizar 2 o más acciones. La siguiente lista es la lista de próximas acciones, que es la que podemos catalogar como la lista principal, y es en la que vas a meter todas aquellas acciones que quieres o tienes que hacer cuanto antes, entendiendo en este caso cuanto antes como un máximo de una semana. A continuación tenemos la tercera lista, que es la lista a la espera, que es donde vas a poner todas aquellas cosas que por cualquier razón no pueden ser ejecutadas porque están a la espera de algo o de alguien. Es decir, que hasta que no pase determinada cosa, determinada fecha o que alguien ejecute algo, tú no puedes continuar con el trabajo, no puedes ejecutar esa acción que tienes ahí apuntada. La siguiente lista es la lista de algún día tal vez, que es en la que vas a anotar todo aquello que no quieras o no puedas hacer próximamente, así como cualquier cosa que sea incluso a largo plazo, como puede ser por ejemplo un viaje, comprarte algo, iniciar un nuevo proyecto empresarial o lo que sea. Dentro de esta lista se suelen crear sublistas de muchísimos tipos para organizarla un poco, porque suele acabar siendo un cajón desastre bastante complicado de buscar información sobre ella. Y la quinta y última lista, más que una lista, es el calendario de toda la vida, que es donde vas a meter única y exclusivamente aquellas acciones que para que sean realizadas debe cumplirse una fecha en concreto o una fecha y una hora en concreto. Es decir, aquí es donde apuntarías la cita con el médico, la compra que es de unas entradas que se ponen a la venta determinado día, etc. La siguiente etapa, el siguiente hábito, es el de evaluar, que es el corazón del sistema y consiste en revisar periódicamente la organización de todo lo que tengas apuntado, porque si no revisas y actualizas todo lo que tienes anotado, perderás el control y al final irás muy perdido y muy desorganizado. Y el último hábito es el de hacer, que es en definitiva para lo que uno se organiza, ¿verdad? Porque al final de muy poco te sirve tener el mejor sistema de organización que exista y tenerlo todo muy controlado si después no dedicas la mayor parte de tu tiempo a ejecutar todo aquello que hayas organizado. Que muchos de los detractores de este método dicen que con GTD pasas más tiempo planificando que ejecutando, pero la realidad es que no es así. Si pasas todas las etapas, todos los procesos como tocan, al final ejecutas a un ritmo bastante interesante. En cuanto al otro tipo de hábitos que te comentaba, están los que se llaman de perspectiva, que son los que te permiten obtener de alguna manera el control sobre el futuro y sobre lo que esperas obtener. Porque al fin y al cabo, para ser realmente productivos, no podemos basarnos solamente en tener el control del día a día, sino que también hemos de coger suficiente perspectiva para saber si lo que estamos haciendo va en la dirección adecuada. Y en este caso, GTD propone lo que llama los 6 niveles de altitud, con los que de una forma metafórica divide las distintas etapas de avance. De manera que a ras de suelo, como pista de aterrizaje, estarían las tareas que se pueden hacer en el mismo momento, en un mismo sitio y de una sola vez. A 3.000 metros de altura estarían los proyectos, que como te he dicho en GTD no son lo que generalmente entendemos como tales, sino que son cualquier resultado que necesite de 2 o más acciones para ser completado. A 6.000 metros están las áreas de enfoque que definen cómo estás comprometido con el día a día, es decir, que muestran los compromisos que has adquirido tanto contigo mismo como con otras personas. A 9.000 metros están las metas y los objetivos que definen dónde quieres llegar y cómo vas a hacerlo, y es importante que estos estén vinculados a tu misión personal. A 12.000 metros está tu visión personal, que como sabes o deberías saber, sirve para tener claras las líneas generales de lo que quieres tener a largo plazo, a partir de 3-5 años. Y por último, a 15.000 metros están tu propósito y principios, donde el propósito es el conjunto de circunstancias que definen por qué haces lo que haces, y los principios son los comportamientos por los que te riges y los valores que quieres respetar.
Y lo más importante que has de tener en cuenta de este segundo tipo de hábitos es que cada uno de estos niveles debe estar siempre alineado justo con su nivel superior, porque si no, no funciona. Y en la medida de lo posible, nunca deberías estar trabajando sobre nada que no te ayude a acercarte a lo que de verdad quieres conseguir. Porque al final lo que GTD pretende es que adoptes la capacidad para lidiar con soltura ante cualquier cosa que tengas por hacer y en cualquier faceta de tu vida, ayudándote a moverte con confianza, con fluidez y con maestría frente a cualquier tipo de compromiso o interés que se te pueda plantear. Y con fluidez y maestría no me refiero a que debas adoptar ningún tipo de estado de paz o iluminación zen ni nada por el estilo, sino que más bien me refiero a la capacidad de lograr claridad y enfoque cuando lo desees o lo necesites, con independencia de las circunstancias en las que te encuentres. Porque, por ejemplo, si recordamos lo que te comentaba antes sobre lo de la mente como el agua, en ningún momento se dice que haya de estar siempre tranquila, sino que por contra lo más probable es que haya turbulencias y de lo que se trata es de que tú estés también preparado para cuando éstas vengan. Por lo tanto, al final tu dominio de GTD se va a reflejar sobre todo en la capacidad que tengas para aplicar estos principios y técnicas frente a las situaciones del día a día, que pueden ir desde algo tan básico como limpiar el garaje hasta la incertidumbre de lo que pasará cuando te jubiles, pasando por las exigencias propias del día a día de tu negocio. Y si quisiéramos hacer una analogía sobre esto, la podríamos hacer perfectamente con nuestra propia experiencia de conducir un coche. Porque mira, al principio lo que hemos de hacer es controlar lo más básico para circular sin hacernos daño a nosotros y sin hacerle daño a los demás. Una vez que ya lo tenemos controlado, ya nos podemos sacar el carnet y a partir de ese momento todo cambia radicalmente a mejor, porque ahora ya podemos ir y venir a nuestro antojo y hacer las cosas que antes no podíamos hacer. Lo siguiente es que ya somos capaces de circular por cualquier carretera casi sin tener conciencia real de que lo estamos haciendo, porque lo tenemos tan interiorizado que ya nos sale casi automático. Y por último, adquirimos un coche mejor al que teníamos, que de alguna manera se va a convertir en una especie de prolongación de nuestro cuerpo y nos va a permitir disfrutar de mayores cotas de satisfacción. En definitiva, con esto, lo que pretendo hacerte ver es que, como casi en todo lo que nos merece la pena en la vida, para obtener cosas mejores hay que esforzarse. Si quieres moverte a tu aire por la ciudad, tienes que sacarte el carnet de conducir y comprarte un coche. Si quieres ser ingeniero, tienes que estudiar varios años y después trabajar por una miseria para poder coger experiencia. Y si quieres estar bien organizado y ser productivo, vas a tener que aprender una serie de técnicas y adquirir unos cuantos hábitos que te lo faciliten. Aunque créeme que especialmente en este caso en concreto, con el método GTD, merece mucho la pena el esfuerzo que hay que hacer. Y ya está. Estas son a grandes rasgos las claves principales de este impresionante método, que si bien es algo complejo de llegar a dominar, cuando lo tienes controlado hace que tu vida sea mucho más clara y simple de gestionar. Y si lo miramos desde el punto de vista de ser empresario y con la enorme exigencia que implica gestionar eficazmente una empresa, lo cierto es que es casi obligatorio que seas un profesional productivo y que, como mínimo, conozcas este método para que puedas determinar si se adapta bien a lo que necesitas o si no es esto lo que estás buscando. Porque como ya hemos mencionado antes, una buena parte de tu éxito puedes estar seguro que va a depender y mucho de la capacidad que tengas para organizarte, y no cabe duda de que para ello es imprescindible que cuentes con el mejor método que te puedas permitir. Ya para despedirme, solo quisiera recordarte que si por mucho que haces no logras el control que quieres, o si tu empresa está en una situación de la que no sabes cómo sacarla, o si simplemente crees que necesitas ayuda para darle un empujón y crecer, puedes contar conmigo. Entra en mi web negociosperfectos.net y solicítame una reunión estratégica totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso por tu parte para que charlemos un rato y me cuentes cuál es el problema o qué es lo que quieres conseguir, por si yo pudiera ser la mejor opción para que lo logres. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Te recuerdo que si quieres ver la versión en vídeo, puedes hacerlo en negociosperfectos.net/blog. ¡Hasta la próxima!